estamos en Cristo podemos descansar. Amén. Me gustaría en este día poder compartir con ustedes parte de Mateo 24. Por favor, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24. No vamos a poder cubrir todo el capítulo, pero me gustaría al menos que podamos tener una visión lo más clara posible, al menos hasta el versículo 34, donde se asevera que todas estas cosas debían pasar sobre aquella generación. Vamos primero a tomarnos el tiempo de darle lectura a Mateo 24, 1 al 34, y comenzaré la exposición de ese capítulo, muy diferente a lo que he estado haciendo en estos otros días, un tanto más de manera expositiva, yendo a versículo a versículo o en cadenas de versículos para agrupar un tema y poderlo explicar. La palabra de nuestro buen Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 1 al 34 lee de la siguiente manera. Leemos siempre con reverencia, leemos poniendo todo nuestro corazón en la Escritura. La Escritura es un libro, no, es una biblioteca. Y esa biblioteca o esa Biblia fue divinamente inspirada. Y se requiere, según la Escritura, de la asistencia del propio Espíritu Santo, aún siendo cristianos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, ora, tiene dos oraciones en la epístola, en la carta a los Efesios, una en el capítulo 1 y luego en el capítulo 3. Y Pablo ora para que Dios les ilumine el entendimiento a la iglesia, a los hermanos en Éfeso. ¿Para qué? Para que comprendiesen la grandeza del amor de Dios, la magnitud de la obra de Cristo. Esa iluminación viene por medio del amado Espíritu Santo. Es triste y no me quiero desviar, pero en algunas iglesias el Espíritu Santo pasa a ser como una tercera persona, como si fuese alguna jerarquía y solo se menciona en algunas ocasiones. No hubiese salvación sin Cristo, pero tampoco sin la obra de la regeneración en el corazón que opera Dios Espíritu Santo. Él ha venido a ser morada, Él es nuestro consolador. Así que Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. Y debemos leer la Escritura y pedir la asistencia del amado Espíritu Santo, que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé ojos para ver, oídos para escuchar, y una voluntad bien dispuesta a obedecer. Pues la Escritura nos advierte a no ser solo oidores olvidadizos, debemos ser hacedores de la Escritura. Y teniendo ese marco al leer la Escritura, leemos el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de su amado Espíritu Santo de la siguiente forma o manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. A muchos engañarán y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Permítanme orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias. Hemos leído tu bendita palabra. Es palabra de vida, es palabra de salvación, es palabra de fundamento para las vidas de aquellos que han sido llamados por tu gracia. Es también palabra, Señor, que nos llama a prestar atención, nos llama a la reflexión, al arrepentimiento, a ver, a procurar dónde está nuestro corazón, si estamos viviendo, Señor, a la altura del llamado y de la gracia que hemos recibido, si realmente nuestra mirada está colocada en el reino de los cielos, donde un día de ahí mismo vendrá por segunda vez nuestro Salvador. Amén. Que podamos ser de bendición a tu pueblo, que tengas misericordia de tu siervo. Escóndeme detrás de tu cruz, que solo Cristo pueda resplandecer, que tu palabra pueda iluminar no solo la mente, el intelecto, tocar la complejidad de nuestro ser, transformar de tal manera nuestra voluntad, que lo recibido, que lo entendido, pueda colocarse, Señor, en nuestra vida, como un instrumento para evaluar, para medir, para juzgar nuestras acciones, para tomar decisiones, para comenzar una vida diferente, nueva, Señor, de acuerdo a tu bendita palabra y eterno consejo. Pues esa palabra es Cristo. Él es más que aquella palabra revelada. Él es la palabra, el verbo encarnado. Que a Cristo sea toda la gloria y toda la honra. Pues es en Cristo Jesús en quien oramos. Amén y amén. El pasaje que hemos leído hoy en esta mañana, Mateo 24, 1 al 34, forma parte de la última semana del ministerio de Jesucristo. Básicamente desde el capítulo 19
hasta terminar Mateo en el capítulo 28. Toda esa parte de esos 28 capítulos tienen que ver con solo la última semana. ¿Por qué una última semana? Porque es la semana más importante, es la semana donde se cumple, donde se va a llevar a cabo aquella obra salvífica. No estamos diciendo que el resto de Mateo no es importante, porque en todo en Cristo es relevante. Hablamos a veces solo de su resurrección, pero su vida es importante. Y que Él haya cumplido, se haya sometido en humildad al Padre para cumplir todo lo que el primer Adán no pudo llevar a cabo, es relevante porque sería el Cordero inmolado y se iba a tomar nuestro lugar. Aquel Cordero debía ser puro, sin tacha, sin mancha. Por eso cuando se acerca Juan el Bautista le dice: tú vienes a mí para que yo te bautice, debería ser yo el que sea bautizado por ti. Jesús le dice: es necesario que se cumpla, o que cumpla con toda justicia. Así que su vida es importante, su muerte es significante, pero su resurrección en la Escritura es lo que apunta a que toda su obra, su vida, su muerte, se habían cumplido tal y como Dios lo había profetizado. Así que estamos como parte de esa última semana. Jesús entra nuevamente, no a las recámaras del templo. Él no es sacerdote en ese sentido, sería un sacerdote de un orden diferente, del orden de Melquisedec, como se establece en el Salmo 110, como se establece en la carta a los Hebreos. Pero estando en las cercanías del templo va a ver la podredumbre, cómo se había degenerado, cómo se había transformado aquel sistema en algo que Dios no había dado. Según el Evangelio de Juan, Jesucristo entra en dos momentos a esa cercanía del templo, nuevamente no dentro, sino a los atrios. Y va a ver específicamente en un atrio que es el atrio de los gentiles, aquellos mercaderes vendiendo y llevando todo tipo de transacciones. De hecho, la razón por la que había un atrio para los gentiles, un lugar donde los gentiles podían acercarse, era porque ya se testificaba de que la obra que se llevaría a cabo en el templo sagrado de Dios, en el verdadero templo que es Cristo, tendría repercusiones o traería salvación no solo a una parte de Israel, sino también a los gentiles. Pero esa parte se utilizaba para llevar todo tipo de transacciones económicas. Jesús va a salir luego de diferentes momentos en esa semana en confrontaciones. Y cuando sale, sus propios discípulos lo leemos. Cuando salió del templo, se acercaron y le mostraron los edificios. Esos edificios del templo comenzaron a ser, en un sentido, reconstruidos. Ya el templo estaba, pero sí hay una obra de construcción y de transformación de aquel segundo templo. Esa obra comienza en el año 20 antes de Cristo. 20 antes de Cristo. Para el tiempo en que Jesús está, en un momento dado, una de las preguntas que le hacen a Jesús es: este templo ya lleva 46 años, y 46 años no de haberse construido, 46 años de reconstrucción. El templo, literalmente, sus trabajos fueron finalizados. Hay a veces discrepancias, pero en términos generales, el año es el año 64. Es un año significativo porque es en el año 64 en el que sucede el gran incendio de Roma, y Nerón va a culpar a los cristianos del incendio de Roma. Y ahí es que ustedes han escuchado que hubo una gran persecución contra los cristianos. No fue una gran persecución por la predicación necesariamente del Evangelio. Roma era politeísta, un dios más, una figura más no era relevante, a no ser que ese movimiento pudiese evidenciar que tenía o tendría repercusiones de ser un movimiento que se sublevara, que se levantara contra el Imperio Romano. La persecución del año 64 al 66 tiene como motivo el que los cristianos se les culpase del incendio de Roma. En el año 66, ¿por qué termina en el 66? Porque en el año 66 va a iniciar el conflicto que va a llevar al cumplimiento de Mateo 24. En la ciudad de Cesarea de Filipo, en una de aquellas sinagogas,
no permiten la entrada de los judíos y va a comenzar toda una situación que va a ir creciendo, en aumento, y termina con un conflicto que, aunque inicia local, pero atacar al gobierno local, Roma lo consideraba atacar directamente a Roma, y va a llevar a que los judíos entren en una guerra con Roma, y es en esa guerra con Roma en el que en el año 70 el templo va a ser destruido. Ese templo que va a ser destruido había sido profetizado que sería destruido, pero ellos salen, y no sé si puedan ver, era una de las maravillas del mundo, el trabajo. Herodes no era judío, y al no ser judío, de hecho esa es una profecía que es para abordarla en otro momento, es una de las profecías en el Antiguo Testamento que apuntaba, y está en Génesis 49. Si ustedes recordarán, les había mencionado el primer día que compartí con ustedes la escritura el viernes, que en Génesis capítulo 49 se hablaba que el Mesías vendría, Ciro vendría de Judá. Pero dice mucho más. Yo no me quedé en esa profecía por cuestión de tiempo. Dice que el cetro le sería quitado a Judá en un momento determinado. El momento en que Judá pierde el señorío y por primera vez se le coloca un rey. No es que no estuviesen en periodos anteriores sometidos a imperio, como lo estuvieron de Babilonia a los medopersas, a los griegos, a los romanos. Pero la primera vez que se les coloca un rey impuesto sobre ellos, más allá del César en el que estaba Roma, es Herodes. Y un rey que no es judío. Por eso el nacimiento de Cristo y el de Herodes son importantes, y la mayoría de los cristianos no entienden por qué acontecen en el mismo tiempo. Se está cumpliendo una profecía, como la profecía de la estrella, en número 24. Cuando llegara el Mesías, una estrella resplandecería. Todos son eventos proféticos que no podemos entenderlos si no entendemos el contenido del Antiguo Testamento. Mi punto es, el templo se ha venido remodelando y sí en ciertas partes ampliando, porque ese segundo templo, cuando uno escucha que se cumple la profecía de los 70 años, hablé de esa profecía en Jeremías, capítulo 25, capítulo 29, Judá estaría 70 años en Babilonia hasta que Dios permitiera que una parte de ese pueblo saliera. Eso ya había sido profetizado. Dios había hablado como de un Mesías de Ciro, y Ciro cumple la profecía. Lo puede ver tanto al final de Crónicas como de Esdras, el libro de los Esdras. Esdras inicia diciendo que se había cumplido los 70 años y que Ciro de Persia había dado un edicto para que todos aquellos que quisiesen salir a reconstruir lo que va a ser ahora el segundo templo salieran. El segundo templo había iniciado hace mucho tiempo, pero cuando los judíos vieron el trabajo del segundo templo, no tenía la gloria en términos, no estoy hablando de la presencia de Dios, la gloria en términos de la arquitectura, del esplendor, de lo llamativo, de lo glorioso, de lo atractivo que sería a la vista el templo de Salomón. Y ellos lloraron, aun cuando Dios les había permitido ver el templo, porque aquel templo no tenía la gloria que ellos querían que tuviese, porque pensaban que aquel templo debía reflejar la gloria de Dios. Nunca entendieron, con toda honestidad, yo creo que algunos nunca lo han entendido hoy, aún en la iglesia, que la razón por la que Dios nunca mandó construir un templo, mandó un tabernáculo, ya lo había explicado, porque el tabernáculo era un medio temporero, porque el verdadero templo en el cual el hombre sería reconciliado no sería un templo humano. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo resucitaré. Hablaba de Cristo, pero ellos no podían ver a Cristo. Ellos veían las otras naciones. Recuerdan que cuando vivían bajo una teocracia, el gobierno de Dios, aunque Dios era rey sobre el pueblo, ellos querían tener un rey como los demás pueblos. Pues si esos otros pueblos tienen un rey, y básicamente la gloria del pueblo tiene que ver con sus deidades o su deidad principal, así se veía en las guerras en la antigüedad. No era solo una cuestión de guerra, de conflicto, era cuál Dios era el más poderoso. Y cuando una nación ganaba a otro, eso
para ellos evidenciaba, demostraba, nuestro Dios es superior al suyo. Pues ellos querían tener un templo igual, un templo que cuando las personas lo vieran hablara de su Dios. Lo que tiene que hablar de nuestro Dios en nuestra vida no es el lugar donde nos reunimos, son nuestras vidas. Y el templo de salvación no es un lugar creado por el hombre, es Cristo. Todo esto es introducción, pero adelante. Ellos están viendo la gloria de la remodelación del templo que ha llevado Herodes. Herodes no es judío, es un idumeo, pero Herodes es un estratega y un hombre muy sabio, con sabiduría, según Santiago, no de lo alto, y se casa con una princesa de los asmoneos. ¿Qué es una princesa de los asmoneos? Tengo que poner un poco de historia, sé que muchas veces la iglesia no oye historia, pero es necesario. Cuando Judá cae bajo el juicio divino, bajo el imperio babilónico, pasan de Babilonia, hay un grupo que sale, pero siguen bajo Babilonia, se les permite construir el templo, pero no son libres. Están bajo el imperio babilónico. Pero ese imperio babilónico va a pasar a ser conquistado por los medios y los persas. Y luego van a venir los griegos. Los griegos, Alejandro el Grande, tenía una idea, fue criado a los pies de Aristóteles, el pensador griego, de que se podía unificar el mundo de una manera diferente. No todo tenía que ser con guerras. Es la palabra universidad. Unidad en la diversidad. Si no sabe por qué vamos a la universidad. Era una idea. La idea de cómo conquistar al mundo, como un mundo fragmentado, dividido por tantos pensamientos, culturas, lenguas. Aristóteles comienza a decirle a Alejandro, hay una manera mayor, no todo se puede hacer con guerras. De hecho, con guerras puedes dominar, puedes conquistar, pero ¿cómo le das cohesión? ¿Cómo mantienes la unidad? Tiene que haber una lengua, y ahí sale la cultura del helenismo. Los griegos quieren imponer su cultura, llevar su cultura para crear en un mundo diverso unidad, universidad. ¿Entienden por qué? ¿De dónde sale la universidad? En el periodo griego, bajo esa imposición, un sector fuerte de los judíos no quería helenizarse. Y se va a crear un conflicto que va a llevar a una guerra entre un sector de los judíos contra los griegos. Esa es la famosa guerra de los macabeos. Aquellos que han sido católicos o que tienen una Biblia católica verán como parte de los libros deuterocanónicos que tienen Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo. Y hay otros libros, Tercera y Cuarta de Macabeo, que no están. Hay otros libros que no fueron reconocidos, pero están. ¿Qué narran? Narran esa guerra. Narran la revolución de un movimiento entre los sacerdotes que no estuvo dispuesto a someterse al imperio griego, a sus ambiciones, a dejar atrás sus convicciones y pelearon. Y pelearon. Ese linaje que se le llama el linaje de los asmoneos o la generación de los macabeos. Esa guerra se da en el año 164 a.C. 164 a.C. Y les había ya comentado que estuvieron los judíos, casi no se habla de ese periodo, casi por 100 años, con una aparente libertad. ¿Por qué? Se logran desprender de los griegos, ya están los romanos ahí básicamente, pero tienen casi un periodo de libertad. De hecho, en ese periodo hubo una reina de la que no se habla. Va a haber una lucha entre ellos y luego vienen los romanos. Pero Herodes lo que hace es que se casa con una descendiente de esos príncipes que no eran solo sacerdotes. En ese tiempo se fusionó algo que no era bíblico. En el Antiguo Testamento usted va a ver que el profeta era profeta, el profeta no era rey, el rey era rey y no era profeta. No es que
David como rey pudiese recibir profecía, pero él era rey. El sacerdote era sacerdote, no era rey. El rey no era sacerdote, sino véalo en Usías. La razón de la muerte del rey Usías en Isaías 6 es que Usías pensó que él podía entrar en el templo. Yo soy el rey, ¿por qué no puedo llevar incienso? Salió leproso. En el tiempo de esa casa asmonea, los asmoneos se consolidaron no solo como sacerdotes, era rey y sacerdote. Ahora entiende por qué princesa. Porque una de las hijas de esos sacerdotes, que ya no eran solo sacerdotes, eran reyes, Herodes se casa con ella. Esos pactos o acuerdos que usted ve en las películas que se hacen para consolidar imperios, para terminar luchas de muchos años. Así que todo eso está. Y como Herodes no es judío, quiere ver cómo gana el favor. Tiene una gran parte del pueblo que no lo puede aceptar como rey porque no es un rey de sangre judía. ¿Cómo se va a ganar el favor? Mire todo el tiempo contando historias para que usted entienda solamente el versículo 1. Porque ellos están fascinados con el templo. Herodes ha hecho un trabajo increíble. De hecho, Flavio Josefo, que es otro sacerdote que pelea en la guerra que lleva a la destrucción del templo, él mismo reconoce que Roma intentó que el templo no fuera destruido, porque era una obra de arquitectura, era una de las maravillas del mundo. Así que los discípulos, vea ese cuadro, porque el contexto siempre es necesario para uno poder disfrutar más la escritura. Ese es el cuadro, el escenario, ese templo glorioso, hermoso. Jesús ha dicho las palabras en el capítulo 23 que le ha dicho a los escribas y fariseos, que eran unos hipócritas, que eran aquella generación perversa, que ellos eran culpables de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, que aquella generación vería el juicio de Dios. Salen y le dicen al Señor, los discípulos, sus apóstoles, Señor, mira qué hermoso. Ellos están fascinados por la obra. Y se imaginan cuando su maestro les dice, ¿ven todo eso? Todo eso va a caer aquí. No va a quedar piedra sobre piedra. No sé si usted pueda sentir como yo. ¿Cómo es posible? Israel se acostumbró a creer o a entender que la razón de su existencia, y hay aspectos dentro de lo que voy a decir que son ciertos, que la razón de su existencia, la razón de los momentos de gloria de Israel, no podían ser colocados sino en razón de que Dios habitaba en medio del pueblo. Por eso en 2 de Samuel capítulo 7, cuando David está en un momento en su casa, ha habido un tiempo de lucha y conquista, David está tranquilo en su casa, mira su casa y dice, qué bonita mi casa, de madera de cedro del Líbano. Cedro del Líbano era lo codiciado en aquel tiempo, había que mandar a pedirlo, transportarlo. La casa de David estaba hecha de cedro del Líbano. Pero David está en su casa y de momento dice, hay algo más. Mi casa es de cedro del Líbano y la presencia de Dios, el arca del pacto, está entre telas. ¿Sabía usted que esa es la razón por la que David quiere construir el templo? Todo el mundo habla del templo, pero no saben qué pasó. Y David le va a contar eso al profeta Natán. Y Natán le va a decir, yo creo que Dios va a estar contigo. Inicia la obra del templo. Y Dios le va a hablar al profeta Natán y le va a decir a David, ¿me vas a construir tú un templo? ¿En qué templo yo quepo? ¿Hay algún templo que pueda contener mi gloria? Le dice más,
¿Me podrías buscar alguna escritura donde tú hayas escuchado que yo le haya hablado a algún hombre y le haya pedido en todo este tiempo, ¿por qué no me habéis construido un templo? En otras palabras, Jehová le está diciendo a David, yo nunca he pedido que ustedes construyan un templo. Pero hay algo glorioso en eso. Dios dice, pero yo levantaré un templo. Ese templo es Cristo. Y ese es el templo que una parte de la iglesia quiere construir de piedra. El templo donde Dios mediaría su obra es Cristo. Nunca ha tenido que ver nada con arquitectura. Y le dice más, le dice, lo va a construir alguien que viene de tu linaje luego que tú mueras. Será considerado en cuanto a la carne un hijo de David. Pero en cuanto a mí es mi hijo. David no lo entendió completamente, al menos la Biblia no lo dice, es posible que sí, por el Salmo 110. Porque el Salmo 110 comienza con una conversación entre el tetragramatrón, Yahvé, las 4 letras hebreas del nombre de Jehová, Yahvé, y Adón. ¿Quién es Adón? ¿Quién es este Señor? ¿Está hablando Jehová con el Señor? ¿Quién es ese Señor? Que se va a sentar a la diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quién es ese Adón que viene del linaje de Melquisedec? Que es rey, que es sacerdote, que es profeta. ¿Quién es? Es Cristo. Salmo 110. De hecho, Jesús le preguntó, mientras en esa semana le hacían múltiples preguntas, le dijo, ahora a ver, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Me podéis decir ustedes de quién es hijo? ¿Cuál es ese hijo de David que ustedes hablan en el Salmo 110? Está al final, me parece, del capítulo 22 de Mateo. Jesús les lanza una pregunta sobre el Salmo 110. Y ellos le dicen, no, está hablando David con su hijo. Y Jesús les dice, bueno, si David está hablando con su hijo, le tengo una pregunta, ¿cómo le llama Señor? Tal vez usted no lo puede entender, pero en aquel tiempo, como era antiguamente, había un gran respeto hacia los mayores. Y ahí no es solamente hacia los mayores, hacia una posición de un dignatario. Y lo que le está diciendo Jesús, ¿cómo David le va a llamar a su hijo un Señor que está por encima de él? Porque no, David no era quien estaba hablando con su hijo, era Jehová con Cristo. Entonces en 2 Samuel ya se profetiza el templo de salvación, la instauración de un reino. Y ahí está ese templo. No ha llegado el Mesías, pero está el templo. Está hermoso y ellos están contentos. No contentos con Herodes, pero al menos tienen su templo. Y Jesús les dice, ese templo va a caer. No quedará piedra sobre piedra. Antes bien todo esto será destruido. ¿Veis todo esto? Dice el versículo 2. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es muy significativo donde ocurre la conversación de la destrucción del templo. Escuche bien, la pregunta se da al salir del templo, pero la profecía no se da en las afueras del templo. La profecía se da sobre el monte de los olivos. ¿Por qué sobre el monte de los olivos? Yo no creo que pueda cubrir todo. Por 2 razones. ¿Sabía usted que la gloria de Dios ante la destrucción del primer templo sale y sabe dónde se posa? En el monte de los olivos. ¿Sabe dónde profetizaba el libro de Zacarías, capítulo 14? Que la destrucción de Jerusalén acontecería en el monte de los olivos. Me refiero a Zacarías 14:4. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Entonces es significativo que suceda allí, porque la gloria de Dios sale del primer templo, anunciando que Dios sale y que el templo
va a quedar en manos de paganos para ser destruido, y se coloca sobre nuevamente el monte de los olivos. Vaya sumando si va viendo lo que hemos hablado. La destrucción del templo se anuncia sobre el monte de los olivos, ocurre en el mismo mes de Ab, y sucede en el día 9 de Ab. Lo mismo que había sucedido ante la destrucción del primer templo. Voy a citar las citas solo para que usted las tenga. Cuando me refiero a Ezequiel, es el capítulo 11, versículo 23, para que usted luego pueda ver cómo los discípulos, allí no va a haber el monte, el nombre del monte necesariamente así, el monte de los olivos, pero si puede buscar cualquier comentario, el monte donde están parados es el monte que lo está describiendo, es el monte de los olivos, donde lo puede ver con toda claridad en Zacarías capítulo 14, versículo 4. De hecho, en la página que les dejo, donde están los libros, yo escribí un libro sobre Mateo 24 y 25 completo. Tiene muchos detalles que yo no puedo compartir, es gratis, ahí ustedes lo pueden tener, está en español. Una vez sucede eso, viene la cuestión de las preguntas, y es normal. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo sucederá? ¿Cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos cosas aquí básicas. Hay una pugna, hay un conflicto entre muchos si se hicieron dos preguntas, si son tres preguntas, si son una misma pregunta. Pero la razón de si son dos preguntas o tres preguntas básicamente es que se estaba hablando del fin del mundo. Y ya les habíamos dicho que no estaba hablando del fin del mundo. Y no podía estar hablando del fin del mundo porque los judíos no estaban esperando el fin del mundo. No le puede usted colocar una idea en la mente a alguien que no tiene. Sería imponer un pensamiento que no imperaba en su tiempo. Ellos esperaban que luego de unos dolores de parto, y los dolores de parto vienen del Antiguo Testamento, verá todas las citas bíblicas que le provee en el libro para que usted pueda verlo. Esos dolores de parto ya habían sido registrados y estaban asociados en una metáfora ¿de qué? De juicio. De juicio. Ellos esperaban la institución del reino. En otras palabras, que su Mesías reinara con ellos. No esperaban el fin del mundo. Así que la idea no es del fin del mundo. Pero en nuestras iglesias la gente lee, y como lee, así dice, así va. Vea que en la narración, tal vez en una sola leída no lo va a ver, pero aparece la palabra fin en los 34 versículos que leímos del capítulo 24, 4 veces corridas, iniciando. Quiero que lo vean. En ese mismo versículo, en el versículo 3 dice, del fin del siglo. En el versículo 6 al final dice, pero aún no es el fin. 24:6, aún no es el fin. No sé si lo puede ir viendo, solo le voy a mostrar algunos. Mire el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin. En el versículo 14 al final, entonces vendrá el fin. Y como se habla del fin, el fin no es el fin del mundo. Que si yo le muestro que esa palabra fin ya se había usado ante la destrucción del segundo templo, y no era el fin del mundo. De hecho, es necesario para que ustedes lo puedan ver y lo puedan constatar, porque con la boca se pueden decir muchas cosas, probarlas no es lo mismo. Ezequiel capítulo 7. Tenemos que ir al profeta Ezequiel, capítulo 7. Y voy a aprovechar para mostrarle lo del Monte de los Olivos, ya que estamos en Ezequiel brevemente. Profeta Ezequiel, vamos al capítulo 7. Si ustedes tienen una Biblia con las famosas perícopas o títulos, que también tiene referencia, no tiene que ser una Biblia de estudio, mi Biblia dice el fin viene. El fin viene. Estamos en Ezequiel 7. ¿Sabe cuántos siglos habían pasado y el fin no vino? Ya con eso usted debería decir, pero que puede decir el fin, pero el fin no es el fin. Tenemos que tener mucho cuidado cómo utilizamos el lenguaje y cómo inmediatamente saltamos a la conclusión, ese es el fin del mundo. Si fuera el fin del mundo, mi pregunta es ¿por qué aquí no acabó el mundo?
Se lo voy a mostrar. Voy a iniciar en el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor, a la tierra de Israel. El fin viene, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Y mira el versículo 3. Ahora será el fin. Mira el versículo 5 al final. El 6, inicia el 6. Viene el fin viene. ¿Terminó el mundo después de la destrucción del primer templo? Pues mucho cuidado cómo usted lee y cómo llega a la deducción, que es el fin, y luego se pone a discutir. ¡Ay, no dice la Biblia, no dice, dice el fin! Porque así somos. No estudiamos, no sabemos de dónde viene el significado, solo discutimos porque a nosotros nos parece que si ahí dice fin, es fin. Pues no era el fin. Habría un cambio. Era el fin del templo. Era el fin de aquella podredumbre que, si usted lee el próximo capítulo, Dios le va a mostrar a Ezequiel. Le dice: ven acá, Ezequiel, si quieres un sacerdote, tú quieres ver por qué yo voy a poner fin a todo esto. Métete ahí, mira por ese orificio y mira lo que hacen los sacerdotes allá adentro. Si no lo ha leído, tiene que verlo. Las recámaras escondidas dentro del templo, donde había mujeres endechando a Tamuz. Si no sabe quién es Tamuz, luego puede ver. Ya que estamos en Ezequiel, y les dije que la gloria de Dios va a salir ante la destrucción del templo, y que se para por el monte que está en el oriente, que ese monte que corresponde es el monte de los olivos. Vaya, ya que estamos ahí, Ezequiel capítulo 11, y miren en el versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad. O sea, la gloria de Dios sale y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese monte es el monte de los olivos. Por eso le señalaba que a mí me llama la atención, estudiando, que suceda en el mismo mes y todavía en el mismo día del mes, y encima de eso se anuncia la destrucción sobre el mismo monte. Regresamos a Mateo. Regresamos a Mateo 24. Así que ya creo que con lo que les he dicho, les digo que no era el fin, era el fin de aquella era. De hecho, la palabra que aparece ahí es un eón es una era, da paso a un reinicio. Del versículo 4 hasta el versículo 13, esa parte que ya leímos, que habla de esos dolores de parto, esos conflictos, ese escenario que va a anteceder antes de lo que va a ocurrir. Ya Jesús lo había hablado en gran parte. Si tiene una Biblia de estudio o una Biblia de nuevo de referencia, puede verlo por lo menos en dos de los pasajes. Mire el versículo 9. El versículo 9 tiene una referencia a Mateo 10:22. Cuando digo una referencia, es que si usted tiene una Biblia que tiene esas letras pequeñitas que le dice a veces el significado de una palabra o le da una cita a usted buscar, si usted mira en el versículo 9 va a tener una referencia a Mateo 10:22. Si por ejemplo se sitúa en el versículo 13, más el que perseverare hasta el fin será salvo, tiene otra cita de nuevo aquí, a Mateo capítulo 10. ¿Por qué? Porque esa porción corresponde a lo que Jesús le señaló a sus discípulos. Cuando en Mateo capítulo 10 Jesús escoge a sus discípulos y los comisiona a salir a predicar el evangelio. Decir, el reino de los cielos se ha acercado. Solo que Jesús limitó la predicación al área de Judea. Le dijo: todavía no vayan a Samaria ni al mundo. Judea, porque el evangelio debía ir primero ¿a quién? A los judíos. Y así sucedió. Así que Jesús habla de rumores de guerra, de peste, todo ese escenario. De solo leer los juicios que están ahí, espada, hambre, ¿sabe de qué está hablando? Que el pueblo que está siendo juzgado, escuche bien, por violación del pacto.
Va a ver lo significativo de lo que le estoy diciendo cuando comprenda lo que le voy a decir. Eso es Levítico 26, Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque ningún otro pueblo estaba bajo pacto. Cuando Dios entra en un pacto en el monte Sinaí con el pueblo, declara: estas son las bendiciones producto de la obediencia. Pero si me dejáis y no me amáis y no guardad mis mandamientos, estas son las maldiciones, así dice, las maldiciones que vendrán sobre ustedes. Y básicamente en Ezequiel se le llama los 4 juicios terribles. Y esos 4 juicios terribles tenían que ver con hambre, enfermedades, espada, lo mismo que aparece ahí. Pero hay algo que algunos no ven. Aparecerían Cristos. Y Jesús les advierte que muchos los seguirían, o sea, falsos Cristos, falsos Mesías. Recuerde que la palabra Mesías, el ungido, el Cristo son sinónimos de aquel que vendría de la casa de David. ¿Cómo podría Israel recibirlos, o los judíos en aquel momento dado recibirlos, si no era el tiempo de la llegada del Mesías? Déjeme abundar un poco. La profecía de las 70 semanas, que en vuelo de pájaro vimos o tratamos de considerar ayer, especificaba, es la única profecía en todo el Antiguo Testamento que a partir de un evento decía cuándo iba a aparecer el Mesías. No hay otra. Hay profecías que marcan un escenario. Dice: va a acontecer, va a venir de aquí, de la tribu de Judá, va a criarse, van a nacer en Belén, pero luego se va a criar en Nazaret para que sea llamado Nazareno. No estoy hablando de que no hubiesen profecías sobre aspectos que debían cumplirse en el Mesías, pero una profecía que dijera: a partir de esta fecha el Mesías debe estar en el mundo. La única profecía es Daniel 9, 24 al 27. ¿Por qué eso es importante? Porque ellos sabían que estaban en el tiempo del Mesías. Él era el Mesías. ¿Sabía usted que Mateo 24 inicia escatológicamente? Deje un dedito en Mateo 24 y se lo voy a probar. Aquí en Mateo vamos al capítulo 1. Evangelio de Mateo capítulo 1. Mateo 1. Mire cómo inicia Mateo. Si lo quiere ver, mire cómo inicia el Nuevo Testamento. Estoy seguro que no le ha prestado atención a esto, y es muy posible que nunca lo haya escuchado. Porque cuando uno no estudia y lo que se dedica es a repetir lo que otros dicen, en todo caso lo que puede decir es lo que ya otro ha dicho. Libro, escuche, libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. Pero miren cómo lo describe: hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo es el cumplimiento de aquella profecía en 2 de Samuel 7 o 1 de Crónicas 17, son pasajes paralelos. Lee tanto el relato de 2 de Samuel 7, está ahí exactamente con los mismos detalles, en 1 de Crónicas capítulo 17. El templo, el Mesías, el Salvador, la institución del reino. ¿Quién es ese hijo de David que nacería de él? Que Dios le daría un reino, que vendría a salvar a su pueblo. Mateo inicia diciendo: esta genealogía que presentamos es la genealogía del hijo prometido de David. Pero no se queda ahí. Dice: es el hijo de Abraham. ¿En qué sentido es el hijo de Abraham? Él es la simiente. Él es la simiente. Él es el cumplimiento de Génesis 12:3. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Que todavía va más atrás.
es la simiente del hijo de la mujer que nacería. Génesis capítulo 3, versículo 15, que todavía va más atrás, a la eternidad. Él es el cordero inmolado ya destinado antes de la fundación del mundo. Ese solo versículo, yo podría solo pararme a predicar del versículo 1 de Mateo. Le voy a dar un detalle y esto no lo puedo probar, pero a mí me creó curiosidad. Mi esposa dice que yo tengo una fascinación por la escritura y sí. A mí me dieron 2 semanas cuando algunos entendieron que no me había convertido. Me dijeron, te damos 2 semanas y tú no vas a estar aquí. De esas 2 semanas van años. Y aquel que no leía y tenía que pasar la escuela a veces con clases remediativas de verano porque era un mal estudiante, se convirtió en un devorador de libros. Porque Dios lo hizo de esa manera, lo ha diseñado de esa manera. Y hay que leer y hay que estudiar. Y mientras estaba leyendo, me percaté que habla la genealogía y la va a describir en qué. Si mira el versículo 17, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14, va a hablar de 3 segmentos de 14 generaciones, o sea, la va a agrupar en 3 momentos, esa genealogía desde Abraham hasta llegar a Cristo. Y cada una de las partes consta de qué, ahí lo dice, de manera que todas las generaciones, Mateo 1:17, desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, que ahí va la salida de la profecía de las 70 semanas, son 14. O sea que son 14 generaciones dentro de cada una. Cuando usted multiplica y le pone generaciones, que tradicionalmente lo que siempre se había aceptado es que las generaciones son de 40 años, porque se toma la generación del desierto como base para entender las generaciones. La generación que sale de Egipto hasta entrar a la tierra prometida es una generación de 40 años. Da 560 cada segmento. Si le resta los 70 años del cautiverio, dan 490 años. Exactamente el tiempo en que la profecía de Daniel había dicho aparecería en Isaías. Regresemos a Mateo 24. No. Mi mente se va por otros lados y necesito regresar. Créame, estoy viendo. Ya me estoy asustando, porque ya se me está acabando el tiempo. Así que del versículo 4 hasta el versículo 13, Jesús les está hablando lo que ya les había hablado a sus discípulos, de lo que debían esperar en el cumplimiento de la predicación. El reino de los cielos se acercaba. Les dijo, lo más triste va a ser es que quienes los van a perseguir van a ser sus propios hermanos. ¿Usted lo había leído? No dice Roma. Sus enemigos serán los de su casa. No Roma, los de su casa. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ya sabemos que ese fin no era el fin del mundo, ya ese fin había ocurrido en la destrucción del primer templo y no puso fin al mundo. Pero aquí dice no, que no se pudo haber cumplido. Mire lo que dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Si entendemos que no era el fin, entonces no hay que forzar el texto, pero como quiera ahí dice que el evangelio debía ser predicado al mundo, y hay quienes objetan, y lo entiendo, es que no hemos predicado el evangelio al mundo entero. Todavía quedan lugares, sectores donde la escritura todavía no ha llegado, donde no tenemos necesariamente una Biblia. ¿Cómo usted se atreve a decir que esto ya ocurrió cuando eso no se ha completado? El problema es cuál es el evento en la lectura que Jesús está señalando iba a ocurrir. La venida del Hijo del Hombre en las nubes. ¿Cuándo debía ocurrir la venida del Hijo del Hombre en las nubes? Mateo 10:23. Durante la encomienda de predicar el Evangelio en la extensión de Judea, o sea, dentro del mundo romano.
No quiero ser complejo, pero como en español, en griego hay varias palabras para referirse a un mismo término. Tal vez ustedes lo conocen en la palabra amor. Voy a ponerlo de manera, creo que es más sencillo ese ejemplo, porque es el que siempre se ha usado para otras cosas. Nuestra Biblia traduce amor, pero en griego hay diferentes palabras para describir amor. Está el amor ágape, está el amor fileo. El amor fileo es el amor entre hermanos. Está el amor ántropos, el amor por el ser humano, y así sucesivamente. Eso no se ve en nuestras traducciones, porque nosotros no tenemos una palabra amor para describir el amor específicamente de Dios, y un amor específico sobre la humanidad, pero un amor específico sobre nuestros hermanos. No lo tenemos. Lo mismo pasa en griego. La palabra para hablar del mundo, del globo entero, es la palabra que usan las mujeres para ponerse su make-up. ¿Sabía que usted usa una palabra griega para su maquillaje? Cosmología. La palabra cosmología viene de la palabra griego cosmos. Pero cosmos, el mundo con belleza, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues los griegos miraban el mundo, el orden, la perfección, la organización, y veían belleza. Para los griegos, el mundo, la creación del mundo, hablaba de belleza. Por eso está ligada la cosmetología a la belleza. Y es la palabra cosmos la que realmente se utiliza para hablar de la totalidad del mundo. Pero esa no es la palabra que está ahí en griego. Es la palabra oikumene. ¿Qué es ese término griego? Un término que se circunscribe a un territorio habitado. Déjenme ponérselo más fácil. ¿Recuerdan que la Escritura decía que cuando Jesús nacería, iba a nacer, debía nacer ¿dónde? Vaya Herodes. Herodes pregunta, ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos? En Belén de Judea, porque así estaba profetizado por el profeta Miqueas. Pero ¿cómo llega Jesús a Belén? José y María no estaban en Belén. Llegan por causa de ¿qué? De un edicto. De que todo el mundo debía hacer ¿qué? Todo el mundo en el globo terráqueo tenía que salir. Eran los habitantes del mundo romano. Qué mal nos va cuando no estudiamos. Lo que les estoy diciendo es que el texto no implica que había que predicar el evangelio en cada detalle y rincón del universo, del mundo creado, para que viniese la segunda venida, porque habría entonces una contradicción con el mismo Jesús. Pues Jesús les había dicho en Mateo capítulo 10, 23, que la venida del Hijo del Hombre, ellos iban a ver ese evento. No solo se lo dijo en Mateo 10, 23, se lo dijo en Mateo 16, 27 y 28. Cuando Pedro le dice a Jesús, no vayas a Jerusalén, si vas a morir ahí no vayas. Jesús lo va a reprender, pero algunos no prestan atención por qué Pedro dijo lo que dijo. Y Jesús le dice, el que quiera preservar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la ganará. Y ahí es que viene la cita y le dice, algunos de ustedes todavía no están dispuestos a dar su vida por el reino, pero cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Cómo ellos podían ver al Hijo del Hombre en las nubes si estarían muertos? Hello. Todo esto y con mucha más base lo va a encontrar en mi libro y está gratis. No lo estoy promocionando, solo le estoy diciendo que cuenta con un recurso. Yo no tengo todo el tiempo, pero todas esas citas que están en el Antiguo Testamento, donde puedo proveer constancia bíblica para que usted pueda ver, oh sí, lo dice, está en el libro. Ahora, ya habíamos hablado de esto, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, versículo 15, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, está hablando de la profecía, ¿de qué? De las 70 semanas. El problema es que la abominación de desolación que se habla en Daniel 9, 24 al 27, no solamente se habla ahí,
se vuelve a tocar parte de lo que va a suceder en el último capítulo de Daniel, y me refiero al capítulo 12. Daniel tiene 12 capítulos. De hecho, hay partes de la narración que voy a leer ahora que no vienen de Daniel 9, vienen de Daniel 12. Por ejemplo, permítame leerle una de esas frases que usted va a ver en Mateo 24, que proviene de Daniel, pero no del 9, sino del 12. Vaya conmigo a Daniel 12. ¿Les parece bien si hasta las 15 está bien? Sí. 12 y 15. Me quedan unos 10 minutos. ¿Está bien? Puedes acabar 12 y media. Estoy tratando, es que quiero ser prudente también, no quiero ser imprudente. No, en mi congregación los hermanos saben que yo rompo a predicar y si alguien cae muerto lo resucitamos. Sé que en el libro estoy bromeando, pero en el libro de los Hechos Pablo estaba predicando y allá alguien se le durmió y se le cayó. Yo no creo que vaya yo a resucitar a nadie, eso es broma. Daniel 12, ¿qué pasó? Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. De hecho, Daniel 12:1 es Apocalipsis 12. Si usted ve Apocalipsis 12, es exactamente este momento. Es el momento en el que Miguel se levanta. Pero bueno, no voy a hablar ahora mismo de él. De hecho, mi libro completo, que realmente es mi investigación de tesis doctoral, yo solo le entrego al seminario mi interpretación de quién es la gran ramera. Mi tesis doctoral es sobre Apocalipsis capítulos 17 al 19. Pero mi manera de estudio hace muchos años es que yo no creo que es correcto querer interpretar un capítulo de la Biblia sin poder entender todos los capítulos de ese libro. Entonces mi trabajo no fue de 3 capítulos, yo lo hice de los 22 capítulos de Apocalipsis y salió el libro está ahí, lo puedes descargar gratis. Si lo compras es muy caro, específicamente en colores. Yo no sabía que un libro a colores en Amazon los costos son muy excesivos, pero el libro está a color en PDF y lo puede descargar gratuitamente. Y de hecho lo puede compartir. Si usted cree que eso puede ser beneficioso a alguien, comparta. Recuerde, hago la pausa. No tome lo que esté en el libro como una verdad bíblica que usted no pueda estudiar. Yo soy muy serio con esas cosas. El hecho de que uno haya estudiado, y usted puede decir el doctor Rufat, yo no soy autoridad. Es una cuestión académica. Y doctores hay por todos lados. Y hablan y se contradicen como las bulas y las encíclicas papales. Cuidado. Si no está en la Biblia, usted no tiene que abrazarlo ni aceptarlo. Ahora, si lo que se dice está constatado en la Escritura, tiene problemas si no se ajusta a la Escritura. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vean que si su Biblia tiene la referencia, lo va a llevar a Apocalipsis 12, pero me refiero a Mateo 24, 21. Si usted puede ver que Mateo 24, 21 sale, es una alusión a Daniel capítulo 12. Y eso crea otros problemas, porque tradicionalmente Daniel 12 se utiliza para hablar de la segunda venida de Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Ese es otro tema que yo creo que la iglesia tiene en términos generales que no se entiende, pero no es mi tema. La Biblia presenta, para no dejarlos en el aire, la Biblia presenta la resurrección de manera general, pero dentro de ella hay 2 aspectos más. Es un mismo tema, pero digamos hay un tema y hay 2 subtemas, A y B. Véalo, es un bosquejo. La resurrección es la intervención de Dios para salvación. Podemos ver esa resurrección como la salvación en términos generales, que es como lo vemos todas las iglesias. Véalo en Efesios 2. Nos resucitó. Estábamos muertos y nos resucitó. Eso es una resurrección soteriológica, salvífica. Es una metáfora de cómo estábamos y de dónde Dios nos sacó.
Pero también se aborda el término de la resurrección como un evento que ocurriría con Israel. Ezequiel 37, el Valle de los Huesos Secos. El momento en el que Dios iba a intervenir para resucitar una parte de Israel, en medio de la tribulación. Y este es el aspecto de la resurrección, que está ligado a la soteriología en términos del alma, pero que incluye el cuerpo. La doctrina de la salvación ortodoxa de la iglesia en general no es como la salvación en los sistemas orientales. En cualquier otro sistema la salvación comprende el alma o el espíritu. El hombre se ve como una dicotomía. Una dicotomía es como dos cosas. Una persona, el alma que está en el cuerpo o dentro del cuerpo está el alma, donde el alma y el espíritu son lo mismo. Para decirlo de una manera sencilla, el hombre está compuesto de dos cosas: alma y cuerpo, donde el alma y el espíritu es lo mismo. Puede poner espíritu y cuerpo, pero este es el aspecto de la tricotomía, un ser tripartito. Primera Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces hay un tercer aspecto que está ligado a la salvación, y es que aunque en los sistemas filosóficos lo que se salva es el alma, debe que hablan de la transmigración del alma, la rueda del samsara en los sistemas hindúes, donde el alma sale, y claro, en nuestro tiempo siempre reencarna hasta algo positivo, porque la verdadera reencarnación va hacia adelante o hacia atrás. Pero nadie quiere pensar que mañana puede reencarnar y ser cucaracha. Como eso no vende acá nos hablan de que nosotros, cuando se hace, no sé, algún proceso de llevar a una persona a ver Don Juan qué otra vida tuvo, todos éramos príncipes, nadie era mosca, gusano. En esos sistemas lo que se salva es el alma. El alma se une al Nirvana, que era una banda de rock, Nirvana, o se une a Brahma. Pero en el cristianismo la salvación comprende la totalidad del ser. Por eso es que al final hay una resurrección corporal que estaba dentro del credo. Se creía que los creyentes resucitarían, volverían a la vida de manera corpórea. Habían sido regenerados, eran salvos, pero volverían a tener cuerpos. Y esa parte es importante, porque abarca ese aspecto. Estábamos viendo, fuimos un momento allá a Daniel y todo este tipo de cosas para que vieran cómo todo lo que estamos leyendo en Mateo 24 está ligado a Daniel y a otros aspectos que vamos a ver, cómo esa salvación comprende mucho más de lo que nosotros pensamos o entendemos. Pero tengo que llegar a Mateo 24 porque se me va a ir el tiempo. No soy muy bueno con el tiempo. Qué bueno que no somos buenos en muchas cosas, porque eso nos demuestra que nadie es obra acabada. En algunas cosas alguien me considera muy bueno y en otras muy torpe, pero es que así somos. Y no tengo problema en aceptarlo. Si es el fin del mundo, vuelvo a Mateo 24, entonces no tendría ningún sentido que Jesús le dijera, y ya lo hablamos, no voy a quedarme aquí, que Jesús les dijera que huyeran a los montes, o los que estuviesen trabajando fuera de Jerusalén no regresaran a su casa. ¿Qué diferencia habría si una mujer estaba embarazada, si era sábado, si era verano, si era invierno? Pero si había que salir, si había que emigrar, si había que en un momento determinado salir, porque había llegado el momento, entonces sí era importante, porque no sería lo mismo salir en verano que salir en invierno. No sería lo mismo para una mujer salir embarazada, como lo tenemos con María, la dificultad del viaje, encontrar un lugar para quedarse, que si no estaba embarazada, y esa es la razón. Y ya sabemos el versículo 21 que está ligado a Daniel, que fue el último pasaje que vimos, porque habrá entonces gran tribulación, pues no lo ha habido. Eso está describiendo Daniel 12. Y llegamos a hablar de la resurrección porque les estaba comentando que lamentablemente Daniel 12, que está ligado a Mateo 24, por lo general se ve
como literalmente parte del fin del mundo, porque es el momento de la resurrección de los muertos corporales. Y no está describiendo ese momento. Cada vez que se habla de resurrección, no tiene que ser la resurrección corporal, porque la Biblia habla de la resurrección todo el tiempo para referirse a ¿qué? A la salvación. No estoy negando la resurrección corporal, solo estoy diciendo que la metáfora, en la mayoría de los casos, no se refiere a eso que ocurre después de la segunda venida de Jesucristo, donde la Escritura claramente dice, yo lo creo, que todos los muertos serán resucitados para ser presentados frente al juicio del gran tribunal blanco, y que los que no estén inscritos en el libro de la vida, como aparece en Daniel 12, serán echados al lago de fuego y azufre. Ese no es el momento que se está señalando. Se está señalando el momento dentro del juicio, y ahora lo van a ver, dentro del juicio, en el que Dios iba a sacar a algunos del estado de muerte como nos sacó a nosotros. ¿Cómo describe Efesios el estado de muerte? Para sacarlo, porque cuando hablamos de cosas abstractas como el amor es difícil dar un significado, porque estamos más habituados a poder tocar de cosas que podemos palpar, que podemos ver, que podemos con nuestros 5 sentidos poder contemplar, admirar, oler, oír. Pero cuando son cosas que salen de ese marco, se nos hace un poco cómo las describo, cómo las presento. Y de eso es lo que estamos hablando. Ese momento de gran tribulación no era el fin del mundo. La resurrección a la que se está hablando es la resurrección que ocurre en nuestra vida. Les decía, ¿cómo Efesios 2 describe nuestra muerte? En los primeros 3 versículos se define. Estábamos muertos, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque nuestra mente, nuestros deseos, vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Vivíamos bajo nuestras propias concupiscencias. Nos habíamos desligado de todo lo que tenía que ver con Dios, éramos rebeldes, no entendíamos la palabra. ¿Y qué sucede en la salvación? Que lo que no entendíamos, lo que dice 1 Corintios 2:14, lo que el hombre en su estado natural no puede comprender, si lo puede comprender el hombre que ha sido ¿qué? Resucitado de entre los muertos, para usar el mismo término, levantado. Y lo que está diciendo es que llegado el momento del juicio, habría una parte del pueblo de Israel que Dios obraría para que entendieran. Por eso es que va a hablar de unos son tomados y otros son quitados, porque eso exactamente pasó con el templo de Salomón antes de ser destruido. Cuando aparecen los caballos o los jinetes de los caballos en Apocalipsis 6, a que se empiecen a desatar los sellos que da paso a las trompetas y las trompetas a las copas, lo primero que sucede es que Dios manda a sellar, a preservar, a guardar los que son suyos, porque no pueden ser engañados. Los demás serían engañados, pero no los elegidos. Entonces está hablando de ese momento en el que Dios va a intervenir. Ya Dios ha venido salvando. Los apóstoles eran judíos. Los primeros 3,000 fueron judíos. El resto de los 5,000 que luego vemos eran judíos, básicamente todos de nacionalidad. Pero habría un momento exacto que es el momento de la profecía de Ezequiel. Si ha leído Ezequiel o no lo sé, pero si luego usted lee Ezequiel 37, verá. Ezequiel 36 es la regeneración o el nuevo nacimiento. Ezequiel 37 es la ilustración de lo que iba a suceder con Israel. Donde luego de la ilustración del valle de los huesos secos, usted va a poder leer luego, que Dios dice, el pueblo estaba desunido todo el tiempo, entiéndase Israel, porque estaba reino del norte y reino del sur. Le dice a Ezequiel, toma 2 palos, un palo de Efraín y toma el palo del norte. Así estaba el pueblo dividido. Pero le dice Ezequiel, únelos, volverán a ser un solo palo. El conflicto interno entre Israel, que se divide aproximadamente en el año 930 a.C. con Jeroboam, el hijo de Salomón, la situación que ocurre
con el cuarto rey de Israel y la lucha que se da, esa situación nunca se arregló. Pero Dios está diciendo, cuando llegue el Mesías, Él va a salvar una parte del remanente del norte y una parte del remanente del sur. Y volverán a ser un solo pueblo. En ámbitos no es salirme. Pero ¿sabía usted que eso está en Pentecostés y la mayoría en su vida lo ha visto? La razón por la que se nos da la totalidad de las nacionalidades y dónde están ubicadas parte de esa ubicación de esos que están allí pertenecían a las tribus del norte. Pero como la ofuscación es las lenguas, no pueden ver la complejidad de lo que está sucediendo. Hay un llamado de Dios en el día de Pentecostés, provocado obviamente por la obra del Espíritu. Se está cumpliendo las profecías de Joel, las señales que vendrían antes del día del juicio, y una de esas señales era que Dios empezaría a llamar a ese pueblo a salvación. Pero dentro de la tribulación llamaría a un pueblo específicamente. Por eso tenemos en Apocalipsis 2 capítulos que lo recogen, Apocalipsis 7 y 14. ¿Qué es Apocalipsis 7 y 14? Los 144.000. ¿Y de quiénes representan los 144.000? No de los adventistas. ¿Representan quiénes? Las 12 tribus de Israel que serían llamadas como sucedió. Ya se me va el tiempo, pero vaya conmigo Ezequiel, quiero mostrarle que ya había pasado, porque si se lo muestro acá va a decir, ok, eso había pasado, ¿cuál es nuestra duda con entenderlo? Vaya, regrese conmigo Ezequiel. Ezequiel. En el libro de Ezequiel, nos vamos a dirigir específicamente al capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Visión de la muerte de los culpables. O sea, el juicio es contra Israel. Hay unos que van a ser pasados por juicio, van a morir, y otros que van a ser librados del juicio. Es lo mismo. Voy a iniciar en el versículo 1 y creo que con este pasaje termino. Lamento no poder completarlo todo, pero voy a resumir, y creo que lo que yo he puesto me sirve para decir cómo quiero cerrar. Clamó en mis oídos con gran voz, 9:1, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado. Vea, estos son los jinetes del Apocalipsis, pero en el tiempo de Ezequiel. Escuchen. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el mismo varón vestido de lino que ve Daniel y que está en el libro de Apocalipsis, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y va a ver por qué un tintero de escribano, porque ya estaban registrados los que serían preservados. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad. Esta es Jerusalén. Lo que quiero que vean es que el juicio que había sucedido ya antes con la destrucción del primer templo, todo señala lo que habría de acontecer luego en la segunda venida, en la segunda destrucción del templo. O sea que si usted quiere saber por qué las cosas suceden como suceden, necesita ver primero qué fue lo que sucedió con el primer templo. Pero eso no se puede hacer cuando uno cree que es nuevo testamentario y que solo necesita de Mateo Apocalipsis. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, que es Jerusalén, y aquí lo dice, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente. La señal no es de Apocalipsis, ya había pasado. Todo está en la Escritura, hermano. Todo lo que necesitamos, los pasajes de iluminación, para poder entender los pasajes difíciles oscuros, está en la Escritura.
Es que no estudiamos la Escritura, es que estudiamos libros. Y yo lo puedo decir porque yo era un devorador de libros. Hace mucho tiempo me preguntan por libros, la Biblia. Estoy dando un curso y me dijeron, cuando el sílabo y mi esposa, ¿y vas a poner algún libro? No, la Biblia. Gracias a Dios que quien me permitió dar el curso no me preguntó. Todos los cursos deben tener un libro de texto y siempre está ligado al doctor Chapatín o el doctor Bicicleta, algún doctor. Y algunos otros libros de referencia. ¿Cuál libro usted va a poner? De hecho, hoy termino mi curso este lunes, que no voy a poder, lo suspendí esta mañana. Todo el curso ha sido las clases con la Biblia. Los otros libros, referencia. Yo he hecho lo contrario. El libro del doctor como un libro de referencia y pues vamos a poner la Biblia en el centro. En el centro. Ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y mire lo que iba a pasar con los otros, es lo mismo. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Recuerda que decía que si aquellos días no se acortarían, no iba a quedar nadie vivo. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Esa es la razón por la que ahora Mateo va a describir lo que describe. No está hablando de que toma unos y recoge a unos porque unos se van volando al cielo en el rapto. Ese no es el lenguaje. El lenguaje es que los que eran de Dios serían preservados en la hora de la prueba porque así había sido registrado. Pero a todo aquel sobre el cual él hubiere puesto señal, o él hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis. ¿Dónde debía comenzar el juicio? Por el santuario. ¿Y qué es el santuario? El templo. Le pregunto si eso exactamente, no tiene que buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pedro dice, es necesario en su tiempo que el juicio comience por la casa. ¿Qué casa? El templo. Porque Pedro había escuchado a Cristo y sabía que se avecinaba el tiempo del fin de aquella era. En estos 3 días hemos estado hablando de muchas cosas. Yo no he tenido el tiempo que quisiera, no porque el pastor no me lo haya dado, la realidad es que aunque han sido 3 días, a no ser que la audiencia conozca el tema, no se puede entrar en mucha profundidad porque requiere poner un cimiento primero, pero he tratado más que desarrollarlo bien, al menos darle algún toque, alguna información que los lleve como iglesia, como creyentes a estudiar las escrituras, a reevaluar lo que han creído. Yo no creía lo que yo creo ahora. Yo era un proponente de la teología del premilenialismo dispensacional. Estudiando las escrituras me di cuenta de que me debía arrepentir, que no se conformaba a las escrituras. El mero hecho de que hayan 7 dispensaciones, hay sistemas que tienen más, que tienen menos, donde cada dispensación termina en un error y Dios tiene que comenzar un nuevo plan. ¿Dónde rayos uno encuentra eso en la escritura? ¿Cuándo Dios ha fracasado? ¿Cuándo nuestro Dios se ha propuesto algo y no lo ha logrado? Yo no lo he hallado en la escritura. Eso y muchísimas cosas más, que eso es una de las cosas menores para mí, y es grave. No lo puedo sostener ya. Lo que hemos presentado no es que se cumplió la segunda venida de Jesucristo. Yo no estoy hablando, pues si usted está aquí y ha dicho, oye, yo creo que el pastor nos está diciendo que la segunda venida de Jesucristo ya ocurrió, eso es una herejía. No importa si parece que sabe, eso es una herejía. No, yo no estoy hablando de la segunda venida. Yo estoy hablando del juicio que se profetizó que debía suceder con la llegada del Mesías contra el pueblo de Israel por no haber creído en el Mesías. Y que ese juicio
estaba delimitado por las Escrituras a ocurrir en aquella generación, durante el ministerio de los apóstoles. Y tengo problemas con que alguien me diga que han pasado 2000 años y todavía no se ha cumplido. ¿Qué generación es de 2000 años? No existe. Yo creo que Jesús no falló en su profecía. Lo que Él dijo se cumplió. Y como se cumplió esto, lo que resta se va a cumplir. A nosotros no nos toca, hermanos, vivir con miedo. Todo lo contrario. Vivir con la satisfacción, el gozo y la esperanza de que estamos en sus manos, que Él ha hecho provisión, que según selló y preservó a aquel pueblo entre la primera destrucción del primer templo, según preservó a sus santos ante la destrucción del segundo templo, nosotros no tenemos por qué dudar de que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Esta leve tribulación momentánea debería producir en nosotros un excelente peso de gloria. Lamentablemente muchos de estos libros se han utilizado para poner miedo en la congregación. En muchos sistemas carismáticos, y no lo digo mal, se utiliza para hacer que sus miembros se mantengan fieles en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no estás asistiendo a cada culto, si no obedeces cada detalle del pastor y suena la trompeta, vos te quedás. Y hay iglesias llenas no porque la gente lamentablemente con sinceridad quiera estar, sino por el temor y el terror de que si este fuera el día y yo no estoy aquí preparado, me lleve el diablo. O me quedo en la gran tribulación. Y si me quedo en la tribulación, luego te lo ponen peor. Te dicen, vas a poder ser salvo en la tribulación, pero te va a costar la cabeza. Te van a decapitar. Nosotros no debemos estar aquí un día como hoy domingo por nada de eso. Debemos estar contentísimos de que, debiendo Dios realmente pasar juicio sobre nosotros, y este juicio que aún se describe es muy pequeño para la realidad de lo que merecemos como pecadores, que Dios nos haya salvado, que Dios haya tenido de nosotros misericordia, ya en sí es un acto. Dios no nos debe nada, nunca nos ha debido nada. Tenemos mucho más de lo que realmente merecemos, pero somos tan ingratos. Buscamos más las cosas que Dios da que al Dios que nos las da. Y ojalá que al leer todo esto puedas entender la gracia que Dios ha tenido contigo. Porque esta destrucción no es una destrucción que señala solo el juicio que merecía Israel por no creer en Cristo. Es el juicio que merece todo hombre que desprecia al único Salvador. Yo no sé si todos los que están aquí han entendido o entienden que es un solo Dios en el cielo y en la tierra, que no nos hace ignorantes, no te hace ignorante. Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante dice que la ira de Dios está puesta contra toda injusticia de los hombres, porque lo que de Él se conoce le fue manifiesto. A Dios no le puedes venir con el cuento, como dice el mexicano, con el rollo de que yo no sé si Dios existe. Hermano, este mundo no se creó de la nada. Nada surge de la nada. De hecho, eso es un axioma de la ciencia. La nada no produce nada. No hay ninguna explosión que diera orden. Yo no conozco, no sé si tú me puedes mostrar qué pedazo de dinamita vos puedes reventar y que nazca un palacio, salga una ciudad. La destrucción no trae orden ni belleza. Hay un Dios en el universo. Y contra ese Dios todos nos hemos rebelado. Hemos vivido gran parte de nuestra vida en contra de lo que Dios estableció. Y si te crees tan joven de que no vas a pasar por el juicio de Dios, vas a pasar por el juicio de Dios. Y si murieras, te tengo que decir que no vas al cielo. Así que más vale que los que estemos aquí entendamos que es necesario arrepentirnos,
Que ese llamado que hizo Juan y que comenzó Jesucristo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es un llamado que continúa, pero no tome el tiempo de la gracia como que no va a haber juicio. Por eso se asocia esto, si seguimos la lectura, dice, va a ser como en los días de Noé. ¿Por qué como en los días de Noé? Porque la gente se hartó, se cansó, viene juicio, va a haber juicio, pero las cosas continúan igual. La gente dice, esos son los carismáticos, hablando, ese Noé, mira, que llueve, que no va a llover nada, mira que tonto, perdiendo su vida construyendo un arca, ¿para qué? Hay juicio. Hebreos 9:27 dice que está dispuesto por Dios que todo hombre nazca, muera y le dé cuentas a Dios. Créeme que no vas a querer estar en la presencia de Dios sin tener el único abogado que puede pararse en defensa de nosotros. Los santos hombres de Dios, que no fueron santos por sus obras y términos, sino simple y sencillamente por la gracia de Dios. Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando Pedro solo vio un predicador en su barca, cuando Pedro solo vio una persona que tal vez le había hecho el día, no había pescado, y ahora podría llegar a su casa y decirle a su mujer y a sus hijos, tenemos provisión. En medio de una barca llena de peces, Dios le permite tener la experiencia, una de las experiencias más gloriosas a Pedro. Caer de rodillas en la barca llena de peces y percatarse que aquel que estaba en la barca era el Hijo de Dios. ¿Y saben cuáles fueron las palabras de Pedro? Apártate de mí, que soy un hombre pecador. La primera vez que Jesús vio a Pedro, ese encuentro se dio por Andrés. Su hermano lo encuentra y dice, Pedro, hemos hallado un hombre, tal vez el Mesías. Yo creo que es el Mesías. Y cuando Jesús y Pedro están frente a frente, Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres, pero tú serás. Tú eres, tú serás. Tú eres hoy, tú serás. Pedro no entendía lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Cómo que yo sé? Yo no lo entendía. Yo nunca busqué a Dios. Nunca. Yo no entiendo por qué Dios me salvó. Lo disfruto. Vivo en un agradecimiento. Pero sí sé, hoy tengo alguna idea de lo que significa vivir en contra de Dios. Y aunque tal vez no veas el peso de una vida de condenación, porque de momento te ves joven, te ves con trabajo, crees que tienes alguna salud, la realidad es que todos vamos a darle cuentas a Dios. Y Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Y qué es llamarnos al arrepentimiento? Decirle a Dios, tú dices que soy pecador, eso soy. Pero a veces se nos hace tan difícil reconocerlo. No tenemos esa humildad como la mujer sirofenicia, que mientras los propios apóstoles decían al maestro, mira maestro, atiéndela, sigue dando voces detrás de nosotros. ¿Qué queréis que se os haga? Y ya ven lo que le pidió. Jesús le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuáles fueron sus palabras? No me digas perrilla, me ofende. De hecho, Jesús no le estaba haciendo perrilla para ofenderla. Era una ilustración, era un cuadro. Le dijo, bueno, tú dices que los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Trátame como una perrilla. Pero necesito tu gracia. Necesito que ores. La Biblia presenta aquella oración de aquellos dos hombres que uno oraba y decía, te doy gracias, Señor, que no soy como este desgraciado que tengo al lado. Soy un fariseo de buena cepa, soy un hombre. Y estaba aquel que lo único que hacía decía, ay Señor, ten piedad de mí, soy un pecador. Jesús dijo, ¿cuál de esos dos hombres que estaban orando creen ustedes
que el corazón de Dios miró. Dijo aquel que reconoció su pecado, aquel que reconoció su maldad. Si usted piensa que ser salvo, voy a terminar, tiene que ver con que usted se vea como que usted podría ser un buen candidato a ser cristiano, usted está lejos de entender el Evangelio. Pero si usted entiende que usted es un diablo, como lo era yo, un hombre que tal vez para otros podría tener ciertas cualidades, pero la realidad es que vivía apartado de Dios. Y usted puede decirle a Dios, tú dices que, ¿cómo es que tú dices que soy un pecador? Oh, sí. Yo creo que yo no entiendo la gravedad del pecado. Tú dices que soy pecador, eso soy. Pero si puede. No. Si quiere, ya me han dicho que quiere, sálvame. La Biblia dice que no hay un hombre con un corazón contrito y humillado que se acerque a Dios, que Dios rechace. En el día del juicio, los hombres no serán condenados por ignorancia. Serán condenados por su rebeldía, por su arrogancia, por su prepotencia, por sus alardes de grandeza, por sus delirios, por creer que son autónomos, por creer que no necesitan a Dios. Y como no necesitas a Dios, Dios te va a colocar en un lugar para que entiendas lo que significa realmente vivir apartado de Dios. Jesús dijo un momento, y ya sé que este es el quinto fin. Si las tinieblas son tinieblas, ustedes no tienen ideas de lo que será ese momento. No te estoy metiendo miedo, todo lo contrario. Te estoy diciendo en ello la gracia que Dios ha tenido, porque debería destruirnos. Y si no nos ha destruido, si todavía nos ha dado vida, si hasta aquí estamos, la Biblia dice, no tomes la paciencia y la benignidad de Dios como una flojera en Dios. Dios no es flojo. Dios quiere salvar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias en este día. Yo he disfrutado enseñando tu palabra, pero la realidad es que ninguno de estos temas, por más fascinantes que puedan ser de la escatología, ningún tema es más maravilloso que el autor de la salvación, que el amor por aquellos que viniste a salvar, que la forma y la manera en la que te diste para salvarlos. Señor, si hubiese alguien aquí en medio nuestro que no ha entendido que es un pecador, una pecadora, que no te ha confesado, Señor, eso soy, no lo entendía y todavía no lo entiendo en toda la cabalidad, pero la realidad es cierta. Tú no estás en mi vida, Dios. No estás en mis pensamientos, en mis ideas, en mis sueños, en mis anhelos. Y sé que merezco tu castigo. Pero también he escuchado que el Evangelio habla de un poderoso Salvador, que resucita muertos, que levanta del polvo a hombres que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si eres uno de esos, yo te diría que ahí en tu oración, cerrado tu aposento, ahí le digas a Dios en tu corazón, Señor, ese hombre, esa mujer soy yo, pero reconozco que Cristo Jesús es Salvador y te pido, Dios, que me salves, que obres en mi vida, que obres en mi corazón. No te estoy pidiendo que me libres de una gran tribulación, te estoy pidiendo que me salves de mí mismo. Mi mayor conflicto no es un ejército externo, no es el país en el que nací, no es la familia con la que me crié, no es mi entorno, soy yo, Dios, mi corazón rebelde por naturaleza. Pero si tú, oh Dios, puedes cambiar el corazón, poner nuevos afectos y guiarme a tu Hijo Cristo para ser perdonado, aquí estoy. La Biblia dice que cuando esa confesión se hace, cuando ese corazón está delante de Dios, sin ninguna palabrería, solo
Dios, aquí estoy, sálvame. La Biblia dice que Dios nunca desprecia ese corazón. Señor, yo desconozco lo que tú puedas estar haciendo en medio nuestro, pero te pido, Dios, que aquellos que en su corazón y en su intimidad reconocen su pecado y a Cristo, posteriormente con gozo puedan decir con su voz públicamente: yo he reconocido que era un pecador, una pecadora, y doy gracias por la misericordia de Cristo en mi vida. Él es mi Salvador, lo confieso como mi Salvador. Te doy gracias por estos 3 días con esta amada iglesia, con el pastor Roberto. Mira a su esposa, Señor. Este hombre está aquí, está dirigiendo tu congregación. Ha dejado su esposa porque sabe que está en tus manos y en tu cuidado, para venir a atender un rebaño. Apenas ha dormido. Y no lo hago, Dios, para exaltarlo. Él no necesita exaltación, ni la merece ni la quiere. Solo lo digo porque esa obra y eso habla de lo que tú haces en nuestras vidas. Cambias nuestras vidas. Hacemos lo que no podíamos hacer antes. Valoramos lo que no podíamos valorar. Rechazamos lo que antes abrazábamos. Nos comprometemos en lo que antes no nos hubiésemos comprometido. Levanta una iglesia gloriosa. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Perdón por el tiempo porque no lo cumplí. Amén. Gloria a Dios. No sé qué decir. Es bueno para siempre su misericordia. Gracias, Señor. Padre, gracias por las insondables profundidades de tu palabra, Señor. El tesoro que podemos encontrar en ella, Señor. Gracias porque el tema central de toda la escritura, Señor, es Jesucristo tu Hijo. Gracias porque eres el Cordero, Señor. Gracias porque Él es la simiente de la mujer. Gracias porque eres la simiente de Abraham. Gracias, Señor, porque Él es el Mesías prometido. Gracias porque Él es el Mesías príncipe que fue muerto. Gracias porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias porque Él es el león de la tribu de Judá. Gracias porque Él es la raíz y el linaje de David, Señor. Gracias porque Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Gracias porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Gracias porque Él es el verbo que fue encarnado. Él es aquel que estaba en el principio con Dios y por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Gracias porque, Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos posteros días nos has hablado por el Hijo, quien constituiste herederos de todo, y por quien asimismo existe el universo. Gracias porque Él es el profeta, Él es el rey, Él es el sumo sacerdote. Gracias porque Él es aquel mejor José, Señor, que no solamente perdonó a sus hermanos, sino que también intercedió por ellos. Gracias, Señor, porque tú eres Jesús, todo lo que necesitamos. No necesitamos de nada y a nadie más. Señor, gracias porque cuando nos adentramos
en la teología, Señor. Padre amado, en esta doctrina gloriosa, Señor, si lo hacemos con el corazón correcto, Señor, en vez de llenarnos de orgullo, el corazón nos humilla. Porque te conocemos un poco más, Señor, y sabemos que no merecemos ni siquiera el privilegio de conocerte, pero a ti te plujo, Señor, darte a conocer a nosotros. Tú eres el Dios trascendente que está por encima de todas las cosas, pero también eres el Dios cercano. Gracias, Dios. Nos humillamos delante de ti, Padre. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Vamos a orar por el pastor Rufán para que sale mañana de vuelta a Texas, allá con su esposa, Betsy. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos delante de ti al pastor Rufán. Te damos gracias, Padre amado, por que nos permitiste conocerle. Señor, gracias, Padre amado, porque Él ha estado con nosotros compartido, Señor, del conocimiento que tú le has dado con nosotros, Señor. Pero más que todo, Señor, nos has permitido ver la belleza de Cristo a través, Señor, de las páginas de las Escrituras. Gracias porque no se trata de un pueblo étnico, sino del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Padre, bendice su familia, bendice a sus hijos, bendice a su esposo, cúbreles, Señor. Y mañana que sale para de vuelta a Texas, te pedimos, Padre, que le bendiga de manera especial, lo guarde en el camino, que tú seas con él y su familia, Dios. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que han tenido la paciencia, Señor, y el amor de sentarse aquí a aprender, aunque tal vez no comprendieron todo, Señor, pero al fin y al cabo, Señor, ¿quién en esta vida va a conocer plenamente toda la riqueza que es la Escritura, Señor? La vida humana que tenemos, Señor, apenas nos permite, Señor, escrachar la superficie de la palabra. No conoceremos todo en este lado de la eternidad, pero sabemos, Señor, que en aquel lado de la eternidad vamos a conocerte como fuimos conocidos por ti, Señor. Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver, Señor, que hay algo más allá de este mundo material, más allá de esta vida, Señor, que nuestros afectos estén en el cielo, que nuestros anhelos estén en el cielo, que nuestro corazón esté en el cielo, Señor. Y el cielo no es otra cosa que donde Cristo está, la presencia de Cristo, donde Cristo está, es donde queremos estar, Señor. Porque aún el cielo, si Cristo no estuviera en él, no sería el cielo, Señor. Podría tener las calles de oro, el mar de cristal, podría haber coros de ángeles, pero si Cristo no está en ese lugar sería nada, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, y te bendecimos, Padre. Amén y amén y amén. Hermanos, gracias. No tengo anuncios, creo, para esta semana. No me acuerdo de nada. Hermanos, que el Señor los bendiga, el Señor los guarde, que el rostro del Señor resplandezca por su causa, que el Señor les sea propicio, que el Señor les muestre su favor y les dé su paz, y que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.